Les doy la bienvenida a Iberoamérica Habla, un programa que sintetiza el accionar de los países miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en defensa de los derechos que son esenciales a la dignidad de nuestros pueblos. Hola, ¿qué tal? Nos reunimos esta mañana para llevar hasta usted un resumen más de la serie Iberoamérica Habla, un programa que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, México, y la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman producimos para que usted sea testigo de los avances y logros que la comunidad derechohumanista de Iberoamérica ha alcanzado en su incansable labor de promover, difundir y defender los derechos humanos. En esta ocasión recordaremos dos importantes acciones promovidas en México. La primera, a iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que con sólidos argumentos se opone a la exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación. Y la segunda, realizada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, que en el ejercicio pleno de sus facultades presenta una iniciativa de ley con proyecto de decreto, por medio de la cual se propone derogar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales del Estado. La argumentación de estas dos importantes iniciativas será de gran interés para todos. Quédese con nosotros. Esto es el resumen semanal de la primera temporada de Iberoamérica Habla. Existen infinidad de expedientes de personas que luego de haber sido sometidas por alguna autoridad manifiestan su inconformidad por las consecuencias de este proceso, en donde luego de ser eximidas de la responsabilidad jurídica inician un viacrucis al enfrentarse al juicio social. Ese depredador casi invisible que puede destruir familias, economías, planes y proyectos e inclusive llevar a las víctimas a un estado de depresión que podría costarles la vida. Pero, ¿sabe usted quién es el principal propagador de este fenómeno llamado juicio social? La evidencia apunta en señalar a los medios de comunicación y a las propias autoridades que permiten a estos fotografiar, videograbar y publicar imágenes e historias comprometedoras sobre personas que apenas se encuentran en procesos de investigación judicial sin haber demostrado culpabilidad en los cargos que se les imputan. Acompáñeme a recordar un caso entre muchos que pone en evidencia el daño que esta práctica irregular ha causado a una familia. Así lo expresó en su momento el doctor Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Tenemos el caso, por ejemplo, de una pareja que fue detenida en un centro comercial y fue presentada ante los medios de comunicación como miembros de una banda internacional de falsificación de identificaciones. Se decía que tenían procesos abiertos en distintos países del mundo y así se hizo notar ante los medios de comunicación. Con el tiempo ellos consiguieron su libertad, consiguieron su inocencia, pero los efectos que tuvieron en sus vidas todavía lo siguen viviendo. Han tratado de conseguir trabajo, no lo han logrado. En la escuela a los niños tienen una situación muy complicada porque todo el mundo da por hecho que sus padres son delincuentes. Sus propios vecinos les han pues complicado la vida porque no terminan de creer que hayan salido inocentes, y ellos mismos como pareja han tenido una serie de dificultades por la presión que todo esto genera, ¿no? La verdad es que salir de la cárcel después de haber sido presentado ante millones de personas como delincuente, no como un delincuente común, como un delincuente miembro de una banda organizada internacional, y tratar de volver a la vida cotidiana resulta muy complicado y afecta de manera pues trascendental a toda la organización familiar y vecinal. Durante esta interesante charla nos dimos cuenta de que a pesar de la argumentación tan sólida que aportó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la recomendación emitida por ellos fue rechazada por la Procuraduría de Justicia, lo que generó un debate por demás interesante.
Escuchemos. Bueno, desafortunadamente la recomendación no fue aceptada, ¿no? Hay un debate que se ha dado que me parece que es un debate sobre el cual tenemos que insistir, porque por una parte la Procuraduría lo que dice es que los medios de comunicación solicitan esta información para poderla dar a conocer al público. Y los medios de comunicación lo que dicen es que bueno, pues la Procuraduría presenta a estas personas como delincuentes y hay un interés público en hacerlo conocer. Pero aquí hay un detalle que es muy importante de notar, y es que lo cierto es que el Ministerio Público tiene la obligación de guardar sigilo mientras está realizando esta primera parte de la investigación hasta que tiene certeza, o por lo menos un nivel de certeza tal que le permite poner en conocimiento de un juez la probable comisión de un delito y la imputación directa a las personas que tiene detenidas. Antes de eso, la Procuraduría tendría que estar obligada a guardar sigilo porque se dan casos como los que ya documentamos. Y por la otra parte, hoy, como sabes, hay una preocupación muy importante en el país por el tema de los datos personales. Entonces, eso también obliga al Ministerio Público a proteger la imagen, la identidad, el nombre de las personas, por lo menos hasta el momento en el que no interviene un juez, momento en el cual el proceso se vuelve público y entonces ya las circunstancias cambian. Pero hasta entonces, lo cierto es que esta práctica es una práctica pues que implica una falta de cumplimiento del Ministerio Público de sus obligaciones. Por tratarse de un caso que se reproduce en todas las entidades del país, el doctor González Plasencia se expresó a favor de la actuación inmediata en pro de las víctimas de esta práctica. Yo creo que hay una parte, bueno, desde luego jurídica, que de pronto es muy técnica, pero hay una parte social que es muy importante, porque efectivamente se crea la sensación, sobre todo en tiempos de altísima inseguridad, de que es importante que los medios de comunicación den a conocer a los probables responsables, porque eso motiva mayores denuncias. Nosotros hemos podido comprobar que no es así, no es que de pronto sale en la tele y todo el mundo dice, sí, a mí también me robó y tal, y van y denuncian. Eso ocurre en muy pocos casos, de hecho nosotros no pudimos documentar uno solo, y te digo esto porque la Procuraduría afirma que los tiene, yo les creo, pero no documentados no están, por lo menos por parte nuestra. Y esto tiene que ayudar a que la sociedad en general y los medios de comunicación tomen conciencia sobre la importancia que tiene proteger la identidad de las personas cuando no se tiene certeza real de que cometieron un delito. Espero que lo que acabamos de ver y escuchar haya despertado reflexiones y comentarios en torno a estos casos, y que desde luego nos haya servido para tener nuevas referencias sobre el accionar de los organismos protectores y defensores de los derechos humanos. Vamos a una pausa y no se vaya, porque al regresar presentaremos otro caso por demás interesante. El principio pro persona, acto repetidamente citado en escenarios derechohumanistas que se refiere a la aplicación de normas que favorezcan y brinden mayor apoyo a las personas. En este principio se basó la iniciativa de ley presentada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, buscando eliminar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales del Estado. La figura del arraigo en México es decretado como medida precautoria durante la averiguación previa, cuya finalidad, se dice, es evitar que el indiciado evada la acción de la justicia y por ende se garantice que podrá ser sometido a juicio con el respectivo cumplimiento de la sanción privativa de la libertad en el caso de que la sentencia sea condenatoria. El sistema jurídico vigente en el estado de Querétaro sigue contemplando medidas que atentan contra los derechos humanos, como es la figura del arraigo, que implica la violación a diferentes derechos como la libertad, la certeza jurídica, el debido proceso, el principio pro persona y la presunción de inocencia. El arraigo se aplica ante la presunción de que los imputados, luego de cumplir las 72 horas de detención, pudieran evadirse de la justicia. El ombudsman del estado de Querétaro asegura que esto podría resolverse haciendo más eficiente el proceso de investigación. Veamos. Bueno,
La sugerencia que se hace a las Procuradurías de Justicia de los estados, como a la Procuraduría General de la República o como cualquier autoridad investigadora de delitos que coadyuve con el Ministerio Público, es profesionalizar los trabajos de investigación para asegurar que una vez que se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, se tengan los elementos necesarios para efecto de lograr una detención. Pero todo tiene que ver con la profesionalización de la policía, de los investigadores y del Ministerio Público para no afectar derechos humanos. El doctor Nava Alvarado aseguró que la figura del arraigo viola diversos derechos humanos, pero primordialmente el principio de presunción de inocencia, e instó a la eliminación de esta práctica apelando a las reformas en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Pues sí, muchas procuradurías piensan que la figura del arraigo es una figura pertinente para la cuestión de operatividad y además es una figura constitucional, pero no con ello no quiere decir que no viole derechos humanos. Violenta derechos humanos porque va en contra del espíritu de la reforma del 10 de junio de 2011. Se tiene que aplicar la Constitución, el Tratado Internacional, en todo momento lo que más beneficia a la persona, el principio pro persona. Y los tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son derecho positivo en México. Asimismo lo es el artículo 20 de la Constitución, donde se contempla la protección de la presunción de inocencia. Por lo tanto, es impensable que continúe una figura que viola derechos humanos dentro de nuestro régimen jurídico mexicano. Los dos temas que hemos analizado hoy seguirán dando de qué hablar en la agenda política y legislativa de México. Pero lo más destacable ha sido el conocer la contundencia con la que los organismos protectores y defensores de derechos humanos en México se enfrentan al poder en el cumplimiento a su mandato de proteger y defender los derechos humanos. Les recuerdo que puede contactarnos a través de las redes sociales. Búsquenos en Facebook como Iberoamérica Habla y en nuestra cuenta de Twitter como @dhnet_tv. Yo soy Aldo Núñez y le espero el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, con otro resumen de la primera temporada de la serie Iberoamérica Habla. Hasta entonces.